Trabajaba en la Universidad de Zaragoza cuando un día decidió que dejaba su vida en la ciudad y se iba al Valle de Benasque, la tierra de su marido y de sus antepasados paternos. Allí escribe, disfruta de los cielos estrellados, como dice ella misma, y cuida de su huerto y de sus animales. Ella también dice que se le podría llamar neorrural. Desde su casa en el Pirineo abre las ventanas y le cuenta al mundo que la vida en la montaña puede ser maravillosa, pero que también tiene algunas dificultades. Es lo que transmite también en su última novela. La importancia de las raíces, el amor, la frustración, son solo algunos de los sentimientos que uno percibe en el latido de la tierra, de Luz Gabas. Luz Gabas, muy buenos días. Buenos días, Carol. Gracias. En este libro, en esta última novela, hay prácticamente de todo. Es prácticamente como lo que estamos viendo también en la actualidad política, que también daría para una novela. Es una novela muy ecléctica porque quería escribir una especie de homenaje a mi generación, a alguien como yo, a las personas de mi edad, bueno, que ya vamos teniendo unos años. Y bueno, pensé que al hablar de mi generación tenía que hablar de muchas cosas, porque fuimos una generación muy ecléctica. Y por eso es una novela de amor, es policíaca, sucede en un entorno rural. Bueno, estas son pinceladas de las muchas cosas que salen en la novela, sí. Y efectivamente, como en el panorama político, también hay intriga, efectivamente. Es también una novela policíaca. No desvelamos nada si decimos, porque ya aparece en la primera página, que hay un cadáver, pero que no se sabe de quién es. Sí, vivimos en una sociedad muy cambiante que produce desasosiego muchas veces, todo lo que escuchamos en la prensa y en los medios, como bien dices. Por eso pensé que para también reflejar cuestiones actuales me resultaba muy útil utilizar las estrategias de la novela policíaca, del thriller, porque precisamente sirve para transmitir esta inquietud y esta angustia y esta inseguridad. También quería una estrategia de doble búsqueda. Por un lado, hay una subteniente de la Guardia Civil que tiene que descubrir qué ha pasado y por otro lado está la búsqueda de la protagonista. Y todo eso, por supuesto, con muchos sentimientos de por medio, sobre todo el amor, pero además el amor en todas sus vertientes. Está el primer amor, el amor de pareja, el amor de siempre que al final acaba transformado en otra cosa, la amistad, también una amistad de toda la vida, los nuevos amores que aparecen. Está el amor en todas sus facetas. Sí, yo planteé la novela como un canto al desencanto. Entonces, para mí, la única tabla de salvación que tienen los protagonistas, que de alguna manera reflejan mi visión de la vida, es que cuando los discursos sólidos a los que estábamos acostumbrados se tambalean, tiene que haber alguna tabla a la que agarrarse. Y pensé y pienso que eso solo puede ser el amor y, como bien dices, el amor pasional, el amor de pareja, la amistad, que para mí es una fuente de cariño y de lealtad, que son las dos condiciones para que sea inquebrantable. Y bueno, al pensar en mi generación, en alguien como yo, en muchos como yo, creo que era esencial plantear sobre todo el tema de la amistad. La lealtad, precisamente, que también está muy presente en este libro entre muchos de los personajes. ¿La lealtad es un concepto que está ahora ya en desuso? Yo creo que sí. Somos tan variables y cambiantes como los tiempos. Y entonces nos olvida. Y para mí esa palabra es muy importante, porque tú puedes pensar lo que quieras, puedes tener la ideología que quieras. Eso no tiene nada que ver con la lealtad. La lealtad es algo muchísimo más profundo. Es una comprensión integral de tu forma de ser, que me gusta independientemente de que coincidamos en todo o no. Y también hay dudas, muchas dudas en este libro que se plantean, también incluso por lealtad, las dudas de uno mismo hacia la actitud de un amigo que piensas que es de una manera y luego tienes tus dudas por si es de otra manera. Hay muchas dudas, pero también todas se van resolviendo, sobre todo con amor. Es que es la fórmula mágica, ¿no? Hay dudas de uno mismo en cuanto a qué va a pasar en el futuro. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Pero también hay dudas porque, a ver, nos enseñan continuamente o nos dicen, nos piden esta frase, sé tú mismo, sé tú mismo. Pero claro, ser uno mismo es complicado porque hay muchos condicionantes a nuestro alrededor y porque podemos herir a alguien si manifestáramos realmente como somos. Yo creo que parte de la novela es efectivamente también una reflexión sobre la duda y cómo la resolvemos. Pero si
si pensamos siempre en los demás antes que en nosotros mismos, yo creo que las dudas se resuelven. Habla del futuro y además me he tomado nota de una frase que aparece en el libro, que es la madre de la protagonista, de Elegía, que además le da nombre a la mansión, que es el epicentro, el lugar donde se desarrolla toda la novela. Dice: mi único deseo en esta vida siempre fue que todo continuara igual, como siempre, como debía ser. Nunca pensé que la soledad llegara a Aquilare, que es el pueblo donde se produce todo. Maldito Felipe, maldito país, dicen que progresamos, pero no sé en qué dirección. Dicen que hay que mirar hacia el futuro. ¿A qué futuro? Esa también es una pregunta que se hacen hoy día muchas de las personas que viven en el medio rural. Sí, efectivamente está por un lado los sentimientos de los personajes respecto de su propio futuro, pero luego sí que hay una reflexión conjunta en cuanto al entorno. Entonces la novela no es exactamente una novela reivindicativa del mundo rural, sino que sucede con naturalidad en el entorno en el que yo me he movido desde mi infancia. Pero sí que hay una defensa de precisamente esta naturalidad con la que a mí me gustaría que se viese el mundo rural, que está lleno de personas pues como yo, sinceramente. No hay tantas diferencias entre el mundo rural y entre el mundo urbano, excepto pues en el día a día, en cosas cotidianas. Creo que es una novela positiva. Creo que el entorno rural ha sufrido mucho, pero creo que la novela plantea que cada vez hay más personas que quieren buscar esa reconexión con el latido de la tierra, y esto para mí es positivo porque es un principio de un movimiento nuevo. Y de esa naturalidad precisamente nace también un dilema que se plantea en el libro, que es la idealización del mundo rural de muchas personas que acuden a pueblos, que quieren revitalizarlos, que quieren revivirlos, pero que claro, una vez allí, todo lo que se habían imaginado que iba a ser tan idílico, pues tiene sus pequeños problemas del día a día, sus rutinas, sus dificultades, sus deficiencias de servicios, que eso uno también lo tiene que tener en cuenta. Es un poquito el dilema de lo social y también el dilema personal, ¿no? Sí, todas las idealizaciones son malas. Yo creo que tomes la decisión que tomes en tu vida, probablemente te choques con la realidad, ¿no?, frente a lo que te habías imaginado. La novela sobre todo plantea que el pasado es irrecuperable y que muchas veces queremos o imaginamos el mundo rural como era hace décadas, y luego resulta pues que no, que es que los tiempos han cambiado y que vivimos en un mundo tecnológico y que esas tecnologías se aplican a muchas cuestiones también en el campo, que permiten que podamos vivir ahí personas. Yo creo que una excesiva nostalgia nos lleva a veces a conversar con personas cercanas que dicen: ay, cómo me gustaba cuando las vacas caminaban por mitad del pueblo, y tú dices, bueno, sí, pero yo pienso en ese pasado y pienso lo duro que era. Entonces, a mí no me produce excesiva tristeza ni nostalgia ese pasado idealizado, porque soy consciente de que lo hemos idealizado y de que, bueno, yo no tuve que vivir las situaciones tan duras que, por ejemplo, tuvieron que vivir mis abuelos. Y también se produce una paradoja, es decir, de personas que pueden querer revitalizar los pueblos, pero que también pueden encontrarse con reticencias de los que viven alrededor, de los que han vivido allí toda la vida, porque a pesar de que, y eso en Aragón sabemos de lo que hablamos, de la despoblación de muchos pueblos, no se acaba de ver bien que alguien de fuera venga a habitar unas casas que habían quedado deshabitadas. Eso también existe, esa paradoja a veces se da. Yo creo que esa percepción de rechazo hacia los otros, hacia quienes vienen de fuera, que aparece también en la novela, está cambiando, afortunadamente. Yo creo que estas fronteras entre los de aquí y los de fuera se están diluyendo. O yo así lo percibo. Insisto, puede que sea solo un comienzo, pero lo percibo. Y creo que eso es sano, porque el mundo ya es otra cosa. No es lo que era, se ha transformado, se transforma continuamente, es mucho más vanguardista. Y ya, de verdad que lo afirmo, creo que cada vez ese discurso va perdiendo fuerza, lo cual a mí me alegra. Hablamos de que en el libro se habla de Aquilare, que es un pueblo deshabitado, pero que podría ser aquí tener 1000 nombres en Aragón. Es un pueblo que tiene además las 1000 caras.
se ha puesto ahora de moda, por decirlo así, el hablar de la despoblación. Digamos que la España vaciada de la que habla, la España vacía de Sergio del Molino y luego la España vaciada se ha quedado ya como concepto instalado. ¿Le parece que por fin está ocupando el puesto que se merece ese problema? Que por fin los políticos y las administraciones lo están teniendo en cuenta para poner soluciones. Yo creo que gracias a Llamazares, a Julio Llamazares, al escritor, se comenzó a hablar de este concepto de la España vacía. Luego Sergio del Molino, en su ensayo magnífico, con el que puedes estar de acuerdo en todo o no, pero es un ensayo magnífico, realmente ya planteó el origen, las causas de esta situación. Dice también Llamazares que ya está todo hablado y que ahora hay que pasar a la acción. Yo le respondo que, bueno, igual no está todo hablado o igual es bueno que sigamos hablando ahora que hay una necesidad social palpable de revisar el pasado. Está bien también revisar nuestro pasado rural. Lo bueno de hablar tanto es que al final forma parte de nuestro discurso con naturalidad y evidentemente la política, que muchas veces va por detrás de las necesidades sociales o de las demandas sociales, pues se tiene que poner en marcha. Para mí hay que trabajar en dos direcciones. Una, desde luego, la política, la administración tiene que mejorar los servicios para que libremente quien desee pueda tomar una decisión de una manera más fácil, no de irse a vivir al campo o a la montaña. Pero por otro lado también tiene que haber un cambio de discurso y para mí el cambio de discurso es menos diferencias entre campo y ciudad y trabajemos en la desinferiorización del concepto de lo rural. Es decir, no hay tipos diferentes de personas que vivimos en el campo. Uno cuando lee el libro ve también y aprecia esas relaciones que hay en todas las familias, esos discursos intergeneracionales donde cada miembro de la familia ocupa un papel. Está el que se encarga más de la casa o la que se encarga más de la casa, si es matriarcal o patriarcal esa familia. Aquí también se ve y la mujer tiene mucho peso. Me resultaba muy interesante narrativamente que la protagonista fuera una mujer que carga sobre sus hombros una losa. Una gran mochila, es su tradición, su herencia, su identidad proviene del pasado. Prácticamente no ha tenido la libertad de definirse ella misma como persona hasta llegar a cierta edad. Yo creo que quienes nos escuchan, bueno, es que somos muchos quienes tenemos alma de pueblo y quienes hemos vivido este concepto de casa. En Aragón sobre todo, en Huesca, en el Pirineo, en todos los sitios. Y el pertenecer a una casa es algo muy hermoso porque te permite tener un discurso sólido, de pertenecer a una cadena de generación tras generación, ¿no? Pero por otro lado también puede ser un motivo que coarte tu toma de decisiones. Entonces es una relación muy compleja la que se establece con la casa, entendida como ese lugar tan sólido, tan sólido durante siglos. Casi es la casa con mayúsculas, porque efectivamente un recuerdo tan bonito, una infancia muy bonita, una adolescencia también muy bonita, con mucho peso dentro de la familia, pero también que condiciona el futuro, en este caso de la protagonista. Es difícil encontrar el equilibrio a veces entre cómo satisfacer lo que quiere la familia, lo que quiere la familia también para ti y lo que uno quiere a la hora de buscar y desarrollar su propio futuro. Es complicado, de hecho, bueno, la infancia es estupenda porque como no tenemos responsabilidades, los problemas llegan cuando tenemos excesivas responsabilidades. Yo creo que la relación sana con tu lugar de origen se establece cuando comprendes que el pasado no hay ni que amarlo en exceso, ni rechazarlo, ni odiarlo, que el equilibrio está en la comprensión y yo creo que esto es parte del camino de la transformación que sufre la protagonista Alira. Está en el equilibrio, o sea, la felicidad está en encontrar el equilibrio entre lo que has heredado y tu propia reflexión y tu propio camino. Entonces, ni excesivo arraigo, ni excesivo rechazo, un término medio. Esta novela, El latido de la tierra, está inspirada en su propia experiencia, en su propio entorno. Además, uno cuando llega ya al final y ve esas notas por parte de la autora, descubre en qué se ha inspirado, incluso dónde ha llevado un trabajo por la zona. Es decir, que, por ejemplo, la decoración de la casa tiene casi su versión real. Sí, sí.
En realidad, el pueblo es un pueblo identificable, puede ser muchos pueblos de la provincia de Huesca, pero es que tuvimos hace poco la presentación en un pueblo de Guadalajara y el pueblo me decían, pues, oye, ¿esto te recuerda a Aquilares? Digo, es que es así. Yo creo que es una construcción muy identificable por los lectores. La casa, también lo que hice fue, en todos los pueblos siempre había una casa como una casa más grande, y hay una en concreto en Graus que, bueno, en realidad la de Graus es más nueva porque es del siglo XIX y en la novela la que sale en teoría viene de siglos atrás, pero la construcción me pareció ideal porque era mi concepto así de mansión, o el concepto que muchos tenemos de mansión, con 2 torres, esos salones, las escaleras. Bueno, me encanta decorar con muebles porque me gustan mucho las antigüedades, eso lo tuve más o menos fácil, ahí no tuve que documentarme mucho. Y bueno, tenía una bodega fantástica y ya cuando vi el pozo que tenía este lugar, pues ahí ya visualicé un par de escenas importantes en la novela. Son lugares muy cercanos a mí, pero que yo creo que lo local se convierte en universal porque lo visualizan muchos lectores como si fuera de su propio territorio. Y eso al final es lo que tiene la lectura, que uno lleva a su terreno lo que está leyendo, aunque esté inspirado en otro sitio. Hay algo original también en este libro, que es el título de cada capítulo, que es una canción, y además todas son canciones de rock and roll. Son cañeras, es una novela cañera, tiene un punto cañero, sí. Al pensar en mi generación y recuperar recuerdos, no es una novela autobiográfica, pero sí que necesito recuerdos para armar una estructura. Pensé que era imprescindible hablar de música, y entonces dije, ¿cómo incorporo la música de una manera especial? Y entonces cada capítulo tiene, como dices, como título una canción, pero tiene que ver con lo que sucede en el capítulo. A medida que se desarrolla la acción, también va evolucionando la música, luego los capítulos crean su propia historia. Y como toda la novela es una pelea entre presente y pasado, también en la música hay esta pelea. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a cierta edad empiezas a recordar los éxitos del pasado y dices, esto sí que era buena música, te pones ya en plan nostálgico. Pero si le prestas atención y analizas las últimas décadas, te das cuenta de que también ahora hay música fantástica. Hay una pequeña escena, si me permites, que le dice a un hombre mayor, más mayor, a una chica más joven, y le dice, oye, es que los jóvenes de ahora no escucháis la música de antes. Y dice la chica, dice, pero ¿para qué si la de ahora es tan buena? ¿No? Entonces también va evolucionando la música y va incorporando temas de las últimas décadas. Y por último me gustaría añadir respecto de la música que también le da el tono al capítulo. O sea, hay lectores que ya me están diciendo que están escuchando la música antes o durante o después y que realmente da el tono al capítulo, y esto es lo que yo quería. Está muy pensada la banda sonora de esta novela. Esto es como muy redondo para llevarlo también al cine, como pasó con Palmeras en la nieve. ¿Lo ha pensado? Que todo esto puede resultar muy cinematográfico, incluso a lo mejor ya tiene alguna oferta. No, a fecha de hoy no. Por supuesto que es cinematográfico. Para mí todas mis novelas son cinematográficas y las de los demás también. Yo tiendo a montarme películas con todo lo que leo, hasta con un relato. Sí, a mí me gusta mucho el cine y me parece fascinante el proceso creativo de transformación de una novela, sea mía o no, en película. Por lo tanto, pues ojalá, sería muy bonito, sería muy bonito. Si piensan repetir es porque le gustó la experiencia de Palmeras en la nieve. ¿Cómo se sintió? Porque claro, uno cuando concibe una historia y empieza a escribir, a darle forma, y luego ya ve que hay unos personajes, quizá a lo mejor no como se los había imaginado a la hora de escribir, pero y lo ve todo en la gran pantalla, ¿qué siente? Fue emocionante, fue muy, muy, muy emocionante y lo recuerdo con muchísimo cariño, disfruté mucho, pero sobre todo, y es lo que me gusta recalcar de esa experiencia, es que fue un broche de oro a una historia muy especial y consiguió la película que gente o que no lee o que es muy joven y no le apetece tragarse un ladrillo de 700 páginas, ¿sabes?, con política, con el proceso de independencia de una colonia en África, consiguió llevarlos al cine y supieron de ese pasado reciente español. Yo creo que la película y el libro se complementaron perfectamente. O sea, yo lo vi como un equipo y la verdad es que salí muy contenta porque la esencia está. ¿Y tiene en mente ya algún proyecto nuevo? Hace poco leí una entrevista de otro escritor, me encantó, es muy conocido y básicamente decía lo que voy a decir a continuación, y es que para dejar volar una nueva novela ya conviene ir pensando en otra cosa.
Nos sirve, a mí me sirve ya ir tomando notas, preparando la bibliografía de otra historia, porque es bueno empezar a desvincularse de este nuevo libro, El latido de la tierra, y por eso estoy ya, si trabajando en otra cosa, me llevará 2 o 3 años. No soy especialmente rápida escribiendo. Y por tener una pista, va a ser también más o menos del estilo de estas últimas novelas en las que pesa mucho el lugar, pesa mucho la tierra, pesa mucho también la historia. Mi voz siempre va a estar en las novelas. Yo soy lo que soy por lo que he vivido y el entorno en el que he nacido. En cualquier sitio se me ocurren muchas historias. El lugar es importante, por supuesto, pero yo creo que hasta ahora las 4 novelas han nacido de un tema concreto, de un pálpito, de un momento existencial de mi vida sobre lo que quiero escribir y reflexionar. Quién sea luego el protagonista o los personajes principales, eso vendrá después. Ahora de momento estoy con las primeras palabras, ideas y pálpitos. Bueno, pues habrá que esperar, claro. Luz Gabás, muchísimas gracias por estar aquí en directo y por